Ay, Sí, tengo frío. profe, grave. ¿Cómo? Estoy grabando. Ya, muy bien. Va a aparecer, sí, está grabando. Entonces, dentro de los paradigmas, ya ustedes tienen una tremenda definición de paradigma construida. Si yo les pregunto qué es un paradigma en la prueba, sin duda ustedes me pueden responder. Y si les relaciono paradigma y cultura, ¡pum!, también me van a poder responder. ¿Ya? Y también si yo les pregunto, ¿cierto? ¿Cuáles son los paradigmas en las ciencias sociales? Ustedes van a poder también responderme, ¿ya? Porque vamos a ver que el primer paradigma, bueno, el que vamos a estudiar aquí, no es que el primero aquí haya un orden histórico o cronológico, sino más bien la forma en cómo los vamos a estudiar puede que también esto se relacione más con una perspectiva cronológica. Entonces, el primer paradigma es el positivismo. El segundo paradigma es el pospositivismo, un poco la idea del racionalismo crítico que vimos con Karl Popper en el semestre pasado. El tercer paradigma que vamos a ver es el realismo científico. Y por último, el último paradigma es el paradigma interpretativo. ¿Ya? Nosotros el semestre pasado vimos 3, pero en el texto que se leyeron de Guba y Lincoln, que está disponible y que se tenían que leer para esta clase, define 4. ¿Ya? Y en el otro texto que les dejé que se tenían que leer para esta clase, ¿ya?, que voy a colocar en la prueba una pregunta de comprensión de lectura de ambos textos, también nos mencionan esta idea de los paradigmas, ¿ya?, dentro de la investigación, y nos mencionan el paradigma el positivismo, ¿ya?, que del plano, si nosotros nos vamos de nuevo, cuando identificamos y vemos los paradigmas en ciencias sociales, siempre nos vamos a atender entonces para poder comprender el paradigma, a revisar cuál es el plano ontológico en el que está, cuál es el plano epistemológico y cuál es el plano metodológico. ¿Ya? Entonces el positivismo, del punto de vista ontológico, lo que busca, planteamos así como la idea de un realismo ingenuo, ¿ya? Porque ellos piensan, cuando yo les decía cuál es la construcción de la realidad que tiene el positivismo, ¿cierto? Es un poco esta idea de realismo ingenuo, pero eso es que básicamente que la realidad existe y se puede conocer tal como es. Esa es como la premisa de ello, ¿ya? Cuando les preguntamos qué es la realidad, un positivista nos va a decir, no, la realidad existe y se puede conocer tal cual es. ¿Ya? Normalmente en el plano epistemológico, en la construcción epistemológica, ¿cierto? Va a haber un dualismo. ¿Qué es dualismo? Dualismo es un poco la idea de que existe el negro y está el blanco, ¿ya? El bien y el mal, lo bonito y lo feo, siempre en dualidad, ¿ya?, o en oposición, ¿ya? Y un poco existe esta idea de que el investigador es bueno, mejor dicho, que el objeto de estudio es una entidad totalmente independiente del investigador. O sea, el investigador aquí no tiene relación con su objeto de investigación, ¿ya? Esa es la forma en cómo mira el positivismo lógico, el plano epistemológico, ¿ya? Y en el plano metodológico, su mirada en el positivismo es el inductivo. Yo ya les dije qué es lo que es el inductivo, cómo razona el método inductivo, gente. ¿Cómo razona el método inductivo? Profe, ¿le puedo pedir un favor? ¿Lo puede repetir o no? Porque en la mañana yo no pude estar, entonces como que es que leí el libro, pero no sé cómo interpretarlo. No sé si me explico. Profe, el inductivo son como a través de, como que se estudia una parte de la población y se intenta generalizar la información para toda la población a Sí, través de leyes. sí, De pero lo más ojo. particular a lo más general. Ya, eso es primero la definición. Bien, la última de lo particular a lo general,
¿cierto? Y no es que se estudie solo una parte, lo que pasa es que aquí uno se puede conectar un poco con el plano, por ejemplo, ontológico, que la realidad que ven los positivistas es la realidad observable, y si yo veo esa construcción ontológica, digo que la realidad existe en la medida que se puede ver, ¿ya? Y por eso hago las generalizaciones, ¿ya? Y el ejemplo que yo siempre les di, por ejemplo, era que si yo voy a terreno y veo y constato un cisne de cuello negro, voy a terreno y constato un cisne de cuello negro, y voy a terreno y constato un cisne de cuello negro, la conclusión va a ser todos los cisnes son de cuello negro. ¿Ya? Entonces, esa es como un poco el método inductivo, de lo particular, y se sacan cosas generales, ¿ya? Las conclusiones son generales, a partir de hechos observados, ¿cierto? Yo voy a pasar, que es lo que critica Karl Popper después, para conclusiones de hechos que no son observados, ¿ya? En tanto, desde el punto de vista metodológico, lo que busca a partir del método inductivo es establecer generalizaciones universales, ¿ya? Para que puedan servir como patrones explicativos, ¿ya? Y esto se logra a través de la acumulación de observación, acumulación de lo que se observa y los datos que se extraen de esa observación, de la producción de las generalizaciones, o sea, decir todos los cisnes observados son de cuello negro, por tanto, todos los cisnes son de cuello negro. Y ahí está la tercera, utilización de dichas generalizaciones como leyes, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes la forma en cómo construye una realidad el positivismo. Podríamos decir que el positivismo es una cultura dentro de la epistemología de las ciencias sociales. Entonces, el positivismo representa un tipo de cultura de poder comprender lo que es ciencia de no ciencia, ¿ya? ¿Se entiende la idea? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, excelente. Y además, como les digo, ustedes tienen dos textos que les dejé para esto que deben revisar, ¿ya? El de Guba y Lincoln y el de, ¿cómo se llama el otro? A ver, ¿quién me ayuda? Los cientistas. Cientistas sociales del espacio. ¡Wow! Los cientistas sociales del espacio. Ahí me van a contar qué les pareció lo que se leyeron, ¿ya? Luego tenemos el pospositivismo, y ya este tiene una realidad, un realismo más crítico, ¿no? Tiene una perspectiva crítica de la realidad, ¿ya? Si bien en el positivismo el método es la verificación, ya yo verifico, acá ¿cierto? En el ontológico, yo voy conociendo esa realidad, plantea el racionalismo crítico o el pospositivismo. Gente, cuando hablamos pospositivismo y racionalismo crítico, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Es sinónimo aquí, pospositivismo y racionalismo crítico, de la forma en cómo lo estoy pasando yo en esta clase, ¿ya? Pospositivismo y racionalismo crítico. Tanto el pospositivismo como el racionalismo crítico es el pensamiento de Karl Popper, ¿ya? Que un poco responde y avanza con la idea de comprensión de ciencia que tenían los positivistas, ¿ya? Por tanto, en el pospositivismo o racionalismo crítico, como lo hemos denominado, la realidad es una realidad construida de manera crítica, y dice un poco que la realidad existe, pero puede ser conocida sola de forma imperfecta. O sea, no podemos conocer toda la realidad. Imposible conocer toda la realidad. Vamos a conocer esa realidad, pero de manera imperfecta, ¿ya? Un poco lo que podría graficar esto es, por ejemplo, los primeros mapas que se hicieron del mundo. Cuando los barcos navegaban por la costa, ¿cierto? Y el cartógrafo iba arriba del barco, ¿cierto? Dibujando el contorno de donde iban navegando, ¿cierto? Y así fueron surgiendo los primeros continentes, ¿ya? Surgían los primeros mapas, perdón, de los continentes. Son interpretaciones, ¿ya? Y lo que se conocía, si uno mira esto, es justamente todo el contorno, pero se desconocía completamente lo que había dentro, ¿ya? Por tanto, esto es un poco lo que ejempla esto. Podemos conocer la realidad, pero solo la vamos a conocer de manera imperfecta. No podemos conocer toda la realidad, ¿ya?
Por tanto, aquí, en el plano epistemológico, se modifica este dualismo objetivista, ¿ya? Y aquí un poco lo que plantea es que el objeto de investigación es una entidad independiente del investigador, pero que al momento que el investigador las observa, ¿cierto? Estas observaciones las involucran, ¿cierto?, con el objeto investigado. ¿Ya? Va a haber un involucramiento ahí, ¿ya? Solo por el hecho de observarla. Y del punto de vista metodológico, teníamos entonces el método deductivo, o sea, aquí es de lo general para lo específico. Es todo lo contrario que el método inductivo. Y no busca verificar, sino que busca el falsacionismo, ¿ya? Decir, negar la teoría, ¿ya? Busca en el fondo probar, testear las teorías para descartar, eso es el falsacionismo, descartar aquellas que no calzan con la realidad, ¿ya? Y así yo voy descartando y voy estudiando o corroborando las otras que me van quedando. ¿Ya? Busca el cisne de cuello blanco. Por ejemplo, denme un segundo que tengo que ir a abrirle la puerta a mi gatito que me está reclamando. Denme un segundito. El Michi. Ya, entonces, lo que busca el desde el punto de no le escuché, ¿me puede repetir? ¿Me puede repetir lo que estaba diciendo? Muestra su gatito. No. Ya. Entonces, en el plano metodológico. ¿Ah? ¿Qué? Dígame, por favor, no escucho bien. Dígame. Ya, entonces dije, en el plano metodológico, el pospositivismo, racionalismo crítico, ¿cierto? Busca, tiene el método deductivo y su premisa para definir lo que es ciencia y no ciencia, el falsacionismo, que en el fondo lo que busca es testear, probar teorías para descartar aquellas que no calzan con la realidad. Entonces, en vez de verificar aquellas que calzan, lo que hace el racionalismo crítico es decir las que no calzan, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando uno puede probar una hipótesis o lanza una hipótesis, si la hipótesis no se comprueba, no está mala la investigación, solamente que esa hipótesis que yo había planteado no responde a la pregunta no responde a la realidad que yo estoy tratando de investigar, ¿ya? Por tanto, este enfoque o este método, ¿cierto? Este paradigma desarrolla una teoría como un argumento más lógico, trata de deducir hipótesis y prueba las hipótesis, ¿ya? En el fondo lo que dice es que, si se recuerdan el procedimiento lógico de popperiano, ¿cómo se llama? De Karl Popper, a Karl Popper se le llama el pensamiento popperiano, ¿ya? En el pensamiento popperiano es que yo tengo un problema 1, ¿cierto? A la cual le pongo una hipótesis, la cual es testeada, probada, y la cual me genera un problema 2. ¿Ya? Esa era como la lógica justamente de esta mirada. Luego tenemos el tercer paradigma que estamos revisando, el positivista 1, pospositivista o racionalismo crítico el 2, tercero, el realismo científico, ¿ya?
Y este un poco plantea en el plano ontológico lo empírico, lo efectivo y lo real. ¿Ya? Y entonces va a decir que básicamente va a construir esa realidad como a partir de un realismo histórico. O sea, en el fondo existe si existe en la historia. ¿Ya? Y si existe en la historia, el mundo, la verdad, es socialmente construido. ¿Ya? No hay una verdad única, sino que en general la sociedad va construyendo el mundo. En el plano epistemológico, ¿cierto? Un poco nos plantea de que solo puede conocerse, los mecanismos solo pueden conocerse en el ejercicio del investigador de construir ideas, y un poco voy a ir conociendo en la medida en que yo vaya construyendo hipótesis sobre aquello que quiero ir investigando y voy en cierta medida que también descartando. ¿Ya? Y en el plano metodológico yo voy buscando los mecanismos, las estructuras que permiten explicar aquellas regularidades o irregularidades que voy observando. ¿Ya? Por tanto, yo requiero documentar y modelar una regularidad específica en la cual me voy a enfocar, construir el modelo hipotético para esta regularidad o este objeto, a este mecanismo, y encontrar el mecanismo real a través de la observación y la experimentación. ¿Ya? En el plano metodológico. Y por último, gente, tenemos el paradigma interpretativo, ¿ya? Que se caracteriza porque en el plano ontológico tiene la idea del relativismo. La realidad es múltiple y además es socialmente construida. Ya en el plano epistemológico tiene así como los otros tienen una mirada más en lo objetivo, este tiene una mirada más en lo subjetivo. El investigador o investigadora construye en conocimiento en conjunto con lo investigado. ¿Ya? O sea, en el fondo voy construyendo para interpretar. ¿Ya? Y en el plano metodológico, lo que se busca básicamente es describir y comprender la realidad social en términos un poco de las motivaciones y de las descripciones de los propios actores. ¿Ya? O sea, el interpretativo no va más allá de poder comprender, ¿cierto? De describir y comprender. Esos son normalmente los verbos. Si ustedes están, ¿cierto?, haciendo una investigación, o cuando un poco ustedes definen problemas y objetivos de investigación, si van a describir y comprender, entonces ya aquí estamos en el paradigma interpretativo. ¿Ya? En el fondo buscamos descubrir los conceptos, los significados y las motivaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? En el fondo aquí no decíamos, no, los pobres son pobres, sino que queremos comprender, ¿cierto? Y describir cómo viven la pobreza. ¿Ya? Queremos un poco entender esos significados y esas motivaciones un poco y comprenderla mucho mejor, porque si nos dicen, gente, hay 700 millones de pobres en el mundo, eso no nos dice nada. Pues. ¿Ya? Y obviamente tengo que también dar cuenta de los hallazgos en un lenguaje más bien conceptual y poder desarrollar una teoría y obviamente testearla reiteradamente. Iterativamente quiere decir reiteradamente. ¿Ya? Gente, preguntas. Preguntas, gente. Profe, ¿Sí? profe, lo que no entendí muy bien, la pregunta, o sea, la epistemológica, pero en científico, en el paradigma científico, no lo entendí bien. ¿En cuál paradigma científico? Todos son científicos. Ninguno no es científico de los cuatro. Todos o sea, son científicos. siga para abajo, profe. Ese, ¿Qué no ese, entiende? profe. Realismo científico. Que la No realidad... entendí bien. ¿Mm? Ese, profe. Ya, este, no era el otro, este.
En el fondo, que se pone en tela, primero es que en el realismo científico lo que se pone en discusión es qué es lo real. De nuevo entra la pregunta por la realidad. ¿Ya? De nuevo entra la pregunta por la realidad. ¿Ya? Y va a decir, oye, va a ver que las realidades en general son socialmente construidas. ¿Ya? Y existe porque hay un contexto histórico. ¿Ya? Pero hay algunos que dicen, oye, esto es real, y hay otros que van a decir, no, esto no es real. ¿Ya? Entonces va a estar enfocado en este realismo. ¿Ya? En el texto de Guba y Lincoln, en el texto de Guba y Lincoln está bien un poco explicado, ¿ya? Que está bien explicado esto, y es importante que ustedes lo puedan acompañar también con las lecturas, que no se queden en constancia con lo que solo yo digo, ¿ya? Usted tiene que ir a buscar las dudas también en el texto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, básicamente el realismo científico lo que nos dice es que primero que existe una realidad que podría ser objetiva. Segundo, que el objetivo primordial de la ciencia es describir y explicar, ¿ya?, los hechos de la realidad. Tercero, que la ciencia consigue su objetivo en cierta medida y de un modo especial gracias a una aplicación del método científico, ¿ya? Pero esta mirada es más bien muy amplia. Por tanto, cuando hablamos de realismo científico, hay variedades de realismo científico, ¿ya? Hay muchas explicaciones en torno a esta temática del realismo científico, ¿ya? Ya entendí, profe, que me acaba contando de la lectura de los terrícolas. Sí, pues eso, justo. Entonces, estaba lleno porque había uno que conocían la realidad de los estudiantes, cómo se comportaban y todo eso. Sí, ahora me acaba contando, profe, gracias. Sí, pues ahí, mire, vaya relacionándolo porque está también, claro, eso es súper bueno que lo puedan ir haciendo. Ya, con eso damos por cerrada nuestro repaso, gente. Está muy bueno el repaso, profe. Ahora les voy a compartir otro. Dame un segundo. Abrir este otro. Y ahí les va a aparecer mi pantalla nuevamente. Entonces, normalmente, gente, ya aplicando ya lo que hemos venido sabiendo, se habla mucho de investigación social, ¿ya? Primero vamos a decir que no es investigación social, para después poder un poco al finalizar esto decir qué es lo que es más o menos una investigación social, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿sí? Profe, ¿podría parar la grabación para que no quede tan corta y comenzar otra? No queda tan larga la otra.